Zane y yo pasamos la mayor parte de nuestras vidas hartos el uno del otro. Me culpó por la muerte de su amor de la infancia, me castigó con años de fría violencia, pero me ató a él con nuestros hijos, negándose a dejarme ir. Después de que ambos volvimos a la vida, le hizo la gran propuesta que una vez había planeado para mí a su amada Dayara. No escatimó en gastos de más de $10 millones en un mar de rosas Floyd importadas, un anillo de diamantes de $5 millones y una deslumbrante carcasa de dron. Incluso compró temas de actualidad para anunciar su supuesta devoción al mundo. Mientras tanto, Vance y yo finalizamos los planes de nuestra boda. Parecía muy serio. Mi asistente se encargará de los siguientes pasos. Pero por dentro divagaba, ¿preferirá el bebé una boda en la playa o en una capilla? Una tradicional china también quedaría hermosa. Vestido, anillos, zapatos, recuerdos, flores. Resultó que durante ambas vidas, la persona que amó siempre había sido yo. 1. La propuesta de matrimonio de Zane a Ayara fue todo un espectáculo. En un mar de decenas de miles de rosas Floyd importadas, Zane se arrodilló con un traje a medida, sosteniendo un anillo de diamantes valorado en más de $5 millones, pidiendo la mano de Ayara mientras ella estaba frente a él con un vestido blanco inmaculado. Sobre ellos 1000 drones iluminaban el cielo formando siluetas arrodilladas en formación, y el vídeo Casa conmigo se convirtió en tendencia de la noche a la mañana. Su familia incluso organizó un sorteo en el grupo de chat de la empresa, entregando premios en efectivo por valor de $1 millón. Lo convirtieron en una celebración nacional. Desconocidos inundaron los comentarios con bendiciones para la pareja perfecta, y quienes me conocían me dejaron mensajes por todas las redes sociales, exigiendo saber qué había pasado. ¿Por qué esa propuesta? Originalmente era para mí. Pero ahora, tanto Zane como yo habíamos recibido una segunda oportunidad. Mamá, deja de ver, dije quitándole el teléfono. Sebra ya había reproducido el vídeo al menos 10 veces. Tenía el rostro enfurecido. Ella parpadeó al ver el vídeo que seguía reproduciéndose, alzando la voz con indignación. Hace apenas unos días me rogaba que aceptara tu matrimonio, ¿y ahora esto? ¿Proponerle matrimonio a otra mujer delante de todo el mundo? Dime, ¿de verdad estuvieron involucrados desde el principio? En nuestra vida anterior, Zane siempre había insistido en que Ayara era como una hermana para él. Le creí porque en realidad no le había mostrado ningún afecto inapropiado. Cuando Ayara se aferraba a él, siempre respondía con brusquedad y frialdad. Incluso le advirtió públicamente que si no reconocía su lugar, un infiel la trataría como a una extraña. Me casé con él pensando que me había casado con el amor. Pero todo terminó en el momento en que me quedé embarazada. Eran gemelos. No pude resistirme a publicar la ecografía en línea con el título Una familia de pronto. A Ayara le gustó la publicación y comentó deseándote felicidad. Esa misma noche se emborrachó, condujo y murió en un accidente de coche. Zane vio mi publicación. Entró furioso con los ojos inyectados en sangre, preguntándome por qué tenía que presumir. Si no hubieras presumido de tu felicidad, Ayara Woodland habría ahogado sus penas en alcohol. Debería seguir viva. La forma en que me miró entonces, como si deseara que yo hubiera muerto. Nuestro amor murió con Ayara. Cuando yo estaba en el hospital, luchando por un parto difícil para dar a luz a nuestros gemelos, él estaba borracho ante su tumba. Cuando intenté dejarlo, rota y desesperada, me amenazó con nuestros hijos. Si te divorcias me quedo con la custodia. Estoy ocupada, sí, pero si les pasa algo sin una madre cerca, no me culpes. Jocelyn, y tus hijos conocen la vida de Ayara. Alguien tiene que pagar. Si tuviera una segunda oportunidad, jamás me casaría contigo. Bueno, su deseo se cumplió. Ambos recordamos el momento antes de que me propusiera matrimonio. Ahora era libre para estar con la mujer que había llorado durante media vida. 2. Apagué el vídeo y me concentré en calmar a mamá. No vale la pena molestarse por él. Mi novio no es el hombre indicado para mí. Digamos que fue una suerte escapar. Pero, ¿cómo pudo hacer algo así? Solo días. Ni siquiera una semana. Estaba furiosa, respirando agitadamente mientras me daba un codazo en la frente. ¿Cómo crié a una hija tan bondadosa, dejando que la gente la pisoteara? Maté y le dije la verdad, no habían pasado ni unos días.
Habían pasado más de 10 años. Porque soy tu niña consentida, dije, apoyando la cabeza en su hombro. Su calor y aroma familiares me tranquilizaron al instante. Está bien, está bien. Una hija bendecida no se casa con alguien en un hogar maldito. Es su familia de locos la que no te merece. Al verme sumida en la desesperación, mamá finalmente dejó escapar un largo suspiro. De todas formas, es el momento perfecto. El hijo de la tía Jing Jing regresa pronto. Estamos planeando una cena familiar. ¿Lo recuerdas, verdad? Te llevaba en brazos todo el tiempo. Incluso dijiste que te casarías con él cuando fueras mayor. Tomó su teléfono para escribirle a la tía Jing Jing. Tomé el mío. La pantalla estaba llena de mensajes sin leer. No abrí ni uno. Ya sabía lo que dirían. Preguntas sobre la propuesta de matrimonio de Zane. Preocupaciones indiscretas sobre mi bienestar. Todos pensaron que Zane me había dejado de lado por Alara. Y no había forma de explicarles la verdad. El mensaje de WeChat de Alara apareció en mi pantalla. Lo abrí. Jocelyn, hoy que Zane compró esta moneda especialmente para ti. Ahora la tengo en el dedo. ¿Te parece que me queda perfecto? Adjunto una foto meticulosamente editada de su mano en la de Zane. La enorme moneda de 10 centavos y el anillo, deliberadamente en el centro de atención. Zane ha decidido proponerme matrimonio. Espero que te comportes con dignidad y reconozcas tu lugar. Puse los ojos en blanco. Aunque era falsa, respondí con educación. Sitio. Les deseo a Zane y a ti toda una vida de unión. Entonces abrí el perfil de Zane y le di me gusta a su propuesta fijada, comentando debajo. Felicidades. Les deseo a ambos felicidad eterna, un bebé que nazca pronto y mucha suerte para siempre. Hay que mantener la actitud adecuada ante cada acto. Además, de verdad esperaba que siguieran juntos para siempre. Zane me envió un mensaje poco después. Solo amo a Alara en esta vida. Es lo que le debemos. Esa última frase me puso los pelos de punta. Nunca le he debido nada. Disfruten de su cuento de hadas retorcido y dejen de arrastrar a gente inocente a su lío. Los bloqueé a ambos. ¡Qué alivio! ¿Te acuerdas del hijo de la tía Jing Jing, Vance? Llega el próximo viernes. Mira esta foto. ¿Verdad que es guapísimo? Mi madre sonrió radiante al pasarme su teléfono. El hombre estaba de pie junto a una ventana bañada por la suave luz del atardecer. Alto, delgado, sereno. Parecía haberse dado la vuelta, sorprendido. La luz tenue trazaba las líneas definidas de su perfil, cejas abultadas, nariz esculpida, unas refinadas gafas con montura dorada que suavizaban la severidad de su mirada. Curiosamente, la imagen me recordó un pequeño lunar en el puente de su nariz. Fui yo quien recogió a Vance en el aeropuerto. Entre el ir y venir de la multitud, lo vi al instante. Nuestras miradas se cruzaron, y caminó hacia mí con paso tranquilo. Llevaba la camisa negra desabrochada, metida con cuidado en unos pantalones de vestir que realzaban sus hombros anchos, su cintura estrecha y sus piernas largas. Las mangas arremangadas revelaban unos brazos firmes, surcados de venas tensas. Un reloj de platino brillaba en su muñeca, elegante y sobrio como él. Compuesto, reservado, todo contenido con un magnetismo silencioso. ¿Me veo demasiado cansado? Quizás debería haberme refrescado antes de aterrizar. ¿El negro es demasiado soso? ¿Jocelyn lo tomará demasiado en serio? Dios mío, estoy un poco nervioso. A medida que Vance se acercaba, pude oírlo. Su voz interior. ¿Por qué me mira así? ¿Cambié demasiado? ¿Me veo horrible? ¿No le gusta cómo quedé? Vance, hola, soy Jocelyn. Mamá me pidió que te recogiera. Reprimí la sorpresa y di un paso adelante, buscando su maleta. Vance me tomó la mano con suavidad, con un tono tan seco y distante como siempre. Gracias, ya lo tengo. Es incluso más guapa que en las fotos. Me gusta. Me gusta muchísimo. La calidez de su tacto se posó en mi piel, y su sincera voz interior me dio un vuelco el corazón. Me froté el punto donde me había tocado, un poco nerviosa. ¿Mi tacto la incomodó?
Espera, para nada. No me refería a eso. ¿Cómo lo explico? Jocelyn, una voz áspera cortó el aire. Me giré y vi a Zane corriendo hacia nosotros, con la furia grabada en el rostro. Ayara se movía con dificultad detrás de él, empujando 2 maletas grandes. Ja, así que es verdad. Estás involucrada con él. Su tono acusatorio era risible. No solo nunca había pasado nada entre Vance y yo y nuestras vidas anteriores, ¿qué derecho tenía a interrogarnos ahora? Si no tienes nada útil que decir, cállate. ¿Qué? ¿Ahora vives junto al mar? ¿Por qué eres tan entrometida? Jocelyn, ¿no podemos hablar con franqueza? ¿De verdad me estás interrumpiendo para siempre? Zane intentó agarrarme del brazo. Lo esquivé. Zane Ayara se marchó lastimeramente, deteniéndose a unos pasos con su enorme equipaje y una toalla. Ayara, espera un momento. Necesito hablar con Jocelyn. Su voz se suavizó al hablarle. Maldito imbécil. Dios, quiero partirle la cara. Espero que Jocelyn no esté sufriendo ahora mismo. Levanté la vista y vi a Vance mirándome. La preocupación se reflejaba en sus ojos. Negué con la cabeza con una leve sonrisa, indicando que estaba bien. Jocelyn. Zane se giró hacia mí, solo para encontrarnos en lo que debió parecer un momento tierno. Sin previo aviso me agarró la muñeca y tiró con fuerza, casi haciéndome perder el equilibrio. Vance me agarró la otra mano justo a tiempo observándome. Suéltala. Suéltala. Sus voces resonaron al unísono, sin ninguna intención de ceder, sus miradas chocando como espadas desenvainadas. Ambos, suéltenme. Intenté zafarme de Zane, pero me agarró con más fuerza. La gente a nuestro alrededor empezó a filmar la escena. Vergonzoso. Genial. Zane, todavía tenemos que facturar el equipaje. No tenemos mucho tiempo. Ayara se acercó corriendo, dejando su maleta y abrazando las manos con las que Anne me sujetaba. Jocelyn, Zane y yo nos vamos de luna de miel. Ahora formas parte de su pasado. Por favor, deja de aferrarte a él. Su tono era amable, pero el odio en sus ojos lo ocultaba todo. Si no lo quería, sus ojos podrían ser donados. ¿Quién era el que se aferraba aquí? ¿En serio? Entonces, ¿por qué no le dices que me suelte? Intenté retirar la mano otra vez. Fallé. Zane Ayara tiró de su mano, sus labios escupiendo mientras lo miraba. La mirada de Zane se suavizó un poco y el agarre en mi muñeca se aflojó. Inmediatamente retiré la mano. Me aparté retrocediendo hasta que estuve junto a Vance, una línea clara nos separaba de ellos. Vance también me soltó la otra mano. Me froté la muñeca, donde Zane la había agarrado con demasiada fuerza. A diferencia de Vance, que solo había usado renegados para detenerme y simplemente me había sujetado el resto del tiempo, la mano de Zane me había dejado una marca roja e irritante. Muñeca derecha, roja por el agarre de Zane. Pínchala. Vance lo anotó mentalmente con el ceño fruncido. Necesito hablar contigo. Se trata del hombre que está a tu lado. La mirada de Zane hacia Vance estaba impregnada de una extraña cautela, miedo y un destello de odio. Me alejé unos pasos con él, casi fuera del alcance del oído. Di lo que quieras y rápido. No me hagas perder el tiempo. Zane dudó demasiado, y mi paciencia empezó a agotarse. Puedes estar con cualquiera menos con Vance. Él no es quien crees, Jocelyn. En nuestra vida pasada, él fue quien me mató. Quería algo de ti. Me odiaba. Por eso me mandó matar para ocupar mi lugar. Te dejó viuda. Dejó a nuestro hijo sin padre. Te digo la verdad. Él mismo lo dijo mientras yo moría. Night es fría, calculadora y despiadada. No sobrevivirás si te quedas cerca de él, Jocelyn. Por lo que una vez tuvimos, por favor, aléjate de él. Pero la verdad es que en esa vida, quien te quitó la vida fui yo. La primera vez que conocí a Vance en esa vida fue en el funeral de mi madre. 3 años después de casarme, mi madre finalmente se había derrumbado. Mató y soportó ver cómo Zane y yo nos destruíamos.
Intentó negociar con Zane, ofreciéndole acciones de su empresa a cambio de mi libertad. Por una oportunidad de salvarme a mí y a su nieto nonato. Zane respondió desmantelando la empresa y dejándola sin nada. Nunca se recuperó. Abrumada por el dolor y antiguas dolencias, se debilitó rápidamente. En menos de un mes, falleció en el hospital. Solo me quedaba guardar sus cenizas. Zane me había encerrado en la villa, negándome a verla antes de que falleciera. Grité y supliqué de rodillas, pero no abrió la puerta. Tenía a mi hijo como rehén y yo estaba impotente. Es horrible, ¿verdad? No poder despedirte de quien más amas. Solía sermonearme con esas frases falsas sobre el duelo y la sanación, Jocelyn. ¿Por qué no te consuelas ahora? Me agarró la barbilla, y con el pulgar secó mis lágrimas con una ternura retorcida. Tu único pilar se ha ido, Jocelyn. Ya no hay escapatoria para ti. Se aseguró de que el funeral fuera extravagante. En cuanto a las apariencias, Zane nunca dejó ninguna grieta. Vance llegó con ese jin. Más tarde me encontró a solas. Dijo que podía ayudarme a divorciarme, llevarme a mi hijo y salir del país. Le dije que no porque solo podía pensar en ver morir a Zane. Lo siento, llegué demasiado tarde, dijo. Pero ahora me quedaré y te ayudaré. Hagas lo que hagas, aquí estaré. No entendí por qué se disculpaba. No tuve valor para preguntarle por la tristeza en sus ojos. El viento era gélido ese otoño, azotando mi vestido negro como un tambor hueco. Derrotar a Zane no fue fácil, pero tenía tiempo de sobra. Un rastro de toxina en el incienso, ingredientes cuidadosamente desparejados en sus comidas. Alcohol, azúcar alta, alimentos ricos en purinas. Su esposa tenía el acceso perfecto. Poco a poco su salud se deterioró. Para cuando lo confinó en una cama de hospital, atormentado por el dolor, ya era solo una sombra de sí mismo. Verlo sufrir solo me recordó a mi madre. Sentía el mismo dolor, luchando por resistir, mirando tras la puerta, con la esperanza de verme una última vez. Cuando el monitor finalmente se aplanó en una sola línea, me quedé allí en silencio, observando cómo se lo llevaban para incinerarlo y luego depositaban sus cenizas en mis manos. Después de todo, le ofrecí un gran funeral. Tenía que mantener la ilusión de ser la esposa devota. Van estaba a mi lado bajo un paraguas negro. Me dijo: Jocelyn, ya estás libre. De camino a casa, Vance parecía descansar con los ojos cerrados, pero por dentro, sus pensamientos eran un caos total. Nunca imaginé que alguien tan tranquilo y sereno como el profesor Vance pudiera ser tan hablador. Ese fracasado no dejaba de calumniarme con sus acusaciones despiadadas e infundadas. Si vuelvo a pillarlo hablando mal de mí, lo demandaré por difamación. El coche huele de maravilla, ¿qué aroma es ese? Sus manos son tan bonitas. Quiero ser el volante para que pueda sostenerme. Me tembló el volante un segundo, y el coche se desvió ligeramente antes de que pudiera corregirlo rápidamente. Dios, me gusta muchísimo, muchísimo. Me miró. ¿Debería decir algo? ¿De qué debería hablar para que no se ponga incómodo? Mierda. Me preparé tanto, ¿por qué no recuerdo nada ahora? Tenía los labios apretados, los dedos apretando inconscientemente el teléfono. Nunca había visto esa faceta de Vance. Siempre daba la impresión de tener el control, sin importar la gravedad del problema. Lo manejó con serenidad y desapego. Pero ahora, allí estaba, ansioso por empezar una conversación. ¿Te importa si pongo música? Me volví hacia él para pedirle su opinión y lo vi sentado, erguido como un palo, con la nuez subiendo y bajando mientras respondía con un suave: claro, de su vacío se forma el vacío, no es diferente del vacío. El vacío no es diferente de la forma. ¿Debería ponerle un mantra tranquilizador? Mi madre se iluminó en cuanto vio a Vance. Eres aún más guapo que en las fotos. Ven a comer. Preparé todos los platos que te encantaban de niño. No sé si tus gustos han cambiado. Era como si ya no existiera para ella. Prueba este buche de pescado, es el más tierno. Y este abulón está empapado de sabor. ¿Quieres sopa? Un trozo de buche de pescado blanco como la nieve terminó en mi plato. Recuerdo que a Jocelyn también le encantaba el buche de pescado.
Vance puso la comida en mi plato con indiferencia, pero en su mente repetía, era demasiado perezosa para quitarle las espinas. ¿Recuerdas aquella vez que la alimentaste y se atragantó con una espina de pescado? Entraste en pánico tanto que casi llamé al 911. Ay, la forma en que lloraron ese día nos dio un susto terrible a tu mamá y a mí. Después de eso, cada vez que comíamos pescado, le quitabas las espinas. La malcriaste muchísimo. Al recordarlo, mi madre se puso melancólica. En un abrir y cerrar de ojos, ambos crecieron. Vance es 5 años mayor que yo. Decir que me ayudó a encontrar el bosque sería una exageración. Tras la muerte de mi padre en un accidente, mi madre tuvo que hacerse cargo de la empresa y apenas tuvo tiempo para nada más. Así que me dejó al cuidado de Vance. Yo tenía 3 años, él 8. Todas las mañanas, lo primero que hacía era buscar a Vance. Él me vestía, me peinaba, me daba de comer y me arropaba por la noche. Hasta que cumplió 15 y recibió una oferta de Harvard para estudiar bioingeniería. Su familia ya planeaba emigrar, así que todos se mudaron a Estados Unidos. Con la distancia, su ajetreada vida académica y mi creciente círculo de amigos, nos distanciamos. Al final, solo nos quedamos en saludos festivos. Tu madre me dijo que planeas regresar definitivamente. Sí. Soy optimista sobre las perspectivas aquí. La investigación de mi laboratorio se ha estabilizado, así que ya no necesito quedarme en el extranjero. Estoy aquí para empezar a reubicar la empresa. Quiero estar cerca de Jocelyn. No voy a soltarla. Levanté la vista y me encontré con su mirada profunda e inquebrantable. Mi corazón latía con fuerza. Vance se mudó a mi casa. Esa noche, después de ducharme, di vueltas en la cama, pensando en él. Le gustaba, mucho antes de que me diera cuenta. En mi vida pasada, había empezado a percibir sus sentimientos hacia mí. Probablemente creía haberlos ocultado bien. Pero ¿cuántas coincidencias puede tener una persona? Cuando llovía, un desconocido tenía 2 paraguas. Cuando me desmayé por la fiebre, un médico estaba cerca. La ropa y los bolsos que me gustaban siempre volvían a estar disponibles. Los libros que quería, los materiales que necesitaba, todo llegó justo a tiempo. Cuando paseaba por el río aturdido, siempre había alguien pescando cerca. Cuando cruzaba una luz roja intermitente, alguien me guiaba sin querer. Siempre que estaba al borde del colapso, alguien me vigilaba en silencio. Pero en aquel entonces era un desastre por dentro y por fuera. Atascado en el lodo, sucio, sofocante. Aparte de enterrar a Zane y criar al niño, no me atrevía a pensar en nada más. No podía permitírmelo. Toc, toc, toc. Era Vance recién duchado. Un fresco aroma cítrico impregnaba el vapor que emanaba de él. Llevaba el cabello húmedo recogido hacia atrás, dejando al descubierto su frente. Gotas resbalaban de su sien, recorriendo su mejilla, cuello, clavícula y el cuello ligeramente abierto de su camisa. Fui a pedir prestado el secador. Su voz era baja y ronca, aún más atractiva de lo habitual. Entra, te lo traigo. Tomé el secador del baño y se lo di. Apretó los labios, dudando. ¿Sería demasiado atrevido pedirle que me seque el pelo? Pero según mis investigaciones, secarnos el pelo mutuamente aumenta la intimidad. Mi corazón late muy rápido. Miré sus puños apretados y suspiré suavemente. ¿Quieres que te lo seque? Sus ojos se iluminaron al instante, aunque asintió con compostura. Gracias, Jocelyn. Primero usé una toalla para absorber el exceso de humedad. Arrodillándome sobre una pierna en el sofá junto a él, me incliné para secarle el pelo. El ajuste era suave, no demasiado caliente. Pero mientras trabajaba, sus lóbulos de las orejas, su cuello, incluso la piel expuesta bajo su camiseta de cuello en V, comenzaron a teñirse de un rosa suave. ¿Tienes calor? Se removió torpemente abrazando una almohada contra su pecho. Su voz era más áspera que antes. No. Mientras ajustaba el ventilador a una brisa más suave, volví a escuchar sus pensamientos. Jocelyn huele tan bien. Jocelyn está tan cerca. ¿Qué hago? Voy a explotar. Dios mío, ¿aún no ha terminado esto? No puedo ocultarlo mucho más.
Si digo que quiero llevarme su almohada a casa, ¿pensará que soy un bicho raro? Cualquier adulto lo entendería. Miré de reojo la almohada que descansaba sobre su regazo, luego aparté la vista rápidamente y subí la velocidad del ventilador. Estaba en modo de aire suave, pero aún así me dejó la boca seca y una ligera capa de sudor en la piel. Listo. Ya puedes irte. Buenas noches. Una vez que su cabello estuvo casi al 80% seco, apagué el secador y volví al baño. Pero me tiró del dobladillo de la camisa. Jocelyn, ¿mañana me puedes enseñar un poco? Hacía tiempo que no volvía. Ahora mismo parecía un tímido personaje rosa de dibujos animados. Claro. Sonreí y acepté. Luego me dejé caer en la cama pensando en Vance. Me reí a carcajadas. ¿Cómo podía ser tan sensible y adorable? Tan diferente de lo que era antes. Sí, esta vida no se parecía en nada a la anterior. Mamá seguía bien, y ya no tenía ningún lastre emocional que me impidiera aceptar sus sentimientos. ¿Qué obstáculos podría haber entre Vance y yo ahora? ¿Alguien podría explicarme por qué Zane, que se supone que está de luna de miel, está parado afuera de mi puerta? Me había arreglado para salir con Vance, estaba muy contenta, y ver a Zane me arruinó por completo. ¿Qué hace aquí? Cuando Vance salió detrás de mí, la expresión de Zane se ensombreció al instante. ¿Te lo dije porque no me escuchas? Zane frunció el ceño, su mirada ardía con una ira apenas disimulada. Ven aquí, ladró como si aún esperara que obedeciera. En nuestra vida pasada, por el bien de nuestro hijo, siempre lo toleraba, lo que solo alimentaba su sentimiento de derecho. Zane, ¿por qué debería escucharte? Rodeé a Vance con el brazo y me apoyé coquetamente en su hombro. Vamos a tener una cita. Sigue adelante si sabes que te conviene. Cita, cita, cita. Dijo que íbamos a tener una cita. Vance repetía la palabra como un loco. Noté lo rígido que estaba de pie y lo miré. Aparentemente aún conservaba esa mirada tranquila y distante. No perdamos tiempo. Vámonos. Si no hubiera escuchado su ruidoso monólogo interior, podría haberme engañado con esa faz vacía. Al pasar junto a Zane, escupió veneno. Jocelyn, te arrepentirás de esto. ¿Por qué iba a arrepentirme? Incluso en nuestra vida pasada, vengué a mi madre y me aseguré de que mi hijo heredara hasta el último centavo de su fortuna. Solo me quedaba el arrepentimiento. Vance era mi arrepentimiento. No se arrepentirá. Vance me agarró la mano y miró a Zane a los ojos con voz firme. Que TS te haya estado siguiendo desde el principio. Ese bicho desfigurado que se esconde en las sombras. Zane se burló, rebosando malicia. Jocelyn, ¿no te da miedo que te drogue, te encierre, te convierta en su juguete? Estoy mucho más trastornado que nunca. El rostro de Vance palideció por un instante, pero se recompuso rápidamente. Sus pensamientos eran un caos. Le apreté la mano, sintiendo la humedad de su palma. No lo haré. Me miró con los labios apretados, buscando las palabras. Te creo. Estar encerrado no sonaba tan mal, la verdad. Ya me imaginaba un collar de cuero negro alrededor de su pálido cuello, con una cadena plateada que lo unía a mi muñeca. Un poco marcado. Besándole ese lunarcito en el puente de la nariz. ¿En serio? ¿Alguien aquí está cuerdo de verdad? 8. Vance y yo ya estamos oficialmente juntos. Mamá estaba tan emocionada que se comió un tazón de arroz extra en la cena. Tras convencerla un poco, me cedió la dirección de la empresa y ahora solo cobra dividendos mientras me sigue en el mundo de la salud y el bienestar. Al fin y al cabo, pasé toda mi vida estudiando el equilibrio nutricional y los remedios tradicionales. No hay razón para desperdiciarla ahora. Vance incluso trasladó su empresa y laboratorio de investigación aquí. Últimamente casi no lo veo. Siempre está inmerso en el trabajo. Sinceramente, ahora tiene sentido que el hombre haya estado soltero tanto tiempo. Si no hubiera estado escuchando su constante parloteo, habría asumido que simplemente se olvidó de mí. Pero en realidad, estaba despierto, debatiendo si era demasiado tarde para escribirme buenas noches. No importa lo tarde que se haga, tienes que decirle buenas noches.
Sentada ahorcajada sobre su regazo en su flamante ático, tiré de su corbata, nuestras respiraciones se mezclaron. ¿Puedes bajar un segundo? La voz de Vance era ronca, sus ojos evitaban los míos. Con ambas manos aferradas al sofá, los tendones tensos en sus nudillos. ¿Entonces dejarás de ignorarme durante días? Me incliné aún más, lo suficientemente cerca como para oír los latidos frenéticos de su corazón. No lo haré, murmuró. Resulta que los libros tenían razón. A las mujeres les gustan los chicos un poco distantes y misteriosos. No le escribí a Jocelyn en 2 días, y ella vino directamente a mí. Apenas pude contenerme de escribirle a Jocelyn. Todas las noches terminaba revisando nuestros viejos chats hasta que no podía dormir. ¿Qué demonios había estado estudiando Vance todos estos años para llegar a ser así? Un genio, pero tan tonto en el amor. Besé el pequeño lunar de su nariz, sin poder resistirme. El amor debería ser espontáneo. Justo como ahora quiero besarte. Mis labios se encontraron con los suyos, mi lengua recorrió la forma de su boca. Parecía aturdido al principio, luego emocionado, y de repente se sonrojó al alzarme en brazos y dejarnos en el sofá. Acabo de recordar que tengo trabajo que terminar, soltó incorporándose a trompicones. Pero corriste al baño, no a tu estudio. Me eché a reír, tirada en el sofá. Dios mío, qué adorable era. Lo deseaba aún más. Para acelerar las cosas, sugerí mudarme con él. Siempre estás tan ocupado que podría ayudarte con todo. Ya tenía la excusa perfecta. Vance dudó un momento, pero luego aceptó a regañadientes. ¿Debería renovar la habitación de invitados para convertirla en un trastero? Así solo quedaría una habitación. No, es demasiado obvio. Me hace parecer desesperada. Romperé la tubería del baño sin querer. Según ese libro, ¿qué piel activa la dopamina en los humanos? A partir de hoy, trabajaré el pecho y los abdominales 1 hora más al día. Mis ojos se posaron en su cuerpo. Estaba impaciente. Mientras recogía mis cosas para mudarme a casa de Vance, Zane volvió a aparecer en mi puerta. Hacía meses que no nos veíamos. No se parecía en nada al hombre orgulloso y seguro que conocí. Ahora estaba hecho un desastre. Incluso antes de que se acercara, me invadió el fuerte hedor a alcohol. ¿Qué quieres ahora? Pregunté con frialdad, manteniendo la distancia de 3 pasos. Alara está embarazada. Él se tambaleó hacia adelante 2 pasos. Retrocedí instintivamente. Bueno, felicidades, dije, aunque no parecía alguien que estuviera allí para presumir. Pero no estoy tan feliz como pensaba, dijo avanzando confundido. Creí amarla. Después de nuestra segunda oportunidad, estaba decidido a casarme con ella. Darle una boda maravillosa, criar hijos y compensar todo lo que no logré antes. Pero al pasar estos últimos meses con ella, me di cuenta de que quizá no la quiero tanto. Dominante como el ajedrez, mezquina, siempre irrazonable y paranoica. Huele mi ropa en cuanto llego a casa. Si llego un poquito tarde, me interroga durante horas. Si muestro la más mínima impaciencia, rompe a llorar. Desde que se embarazó Chespin, peor aún, se presenta en mi oficina sin avisar, interrumpe reuniones, les grita e incluso golpea a las empleadas, convirtiéndose en el hazmerreír de todo el mundo. Eso me está volviendo loco. ¿Por qué pensé que la amaba? Porque murió en su última vida. Porque su muerte hizo que su devoción pareciera noble. Despertó tu culpa y tu arrepentimiento. Comparada conmigo aún viva y complicada, tu mente la idealizó. Pero ahora Chess está viva en toda su confusa realidad, y la ilusión se hace añicos. Jocelyn, me he dado cuenta de que siempre has sido tú. Bastarda. Alara gritó mientras salía de entre las sombras. Zane intentó sujetarla, pero su tropiezo de borracho los arrastró al suelo. ¡Ay, me duele el estómago! La sangre empezó a filtrarse entre sus piernas. Corrí a llamar al 911. El niño no se puede salvar. Tras perderlo, Alara se hundió aún más en la locura. Se aferró a Zane constantemente, gritando sobre el niño cada vez que él la rechazaba, incluso levemente. Finalmente Zane la envió de vuelta con su familia, ofreciéndole una compensación a cambio de paz.
Pero Alara escapó. Chocó directamente contra el coche de Zane. Murió. Y también su chofer. Zane quedó paralizado. Se desató un revuelo mediático. La pareja de la propuesta de matrimonio de cuento de hadas. Ahora la tragedia tras la nueva etiqueta de moda, amor de élite, se vuelve sangrienta. Zane quería verme al despertar. Pero me negué porque estaba planeando mi boda con Vance. Después de mudarme con Vance tardé una semana, gracias a sus sutiles intrigas, en reclamar oficialmente el dormitorio principal. Una semana después estaba en su cama, completamente ocupada por él. Naturalmente el viejo, siempre responsable, decidió que era hora de hacerlo oficial. Mis padres se mudan de nuevo esta semana, murmuró antes de acostarse, tomándome de la mano. Cenemos con ellos y tu mamá para hablar de nuestra boda. Lo tranquilicé y lo ayudé a tranquilizarse. ¿Quién dijo que quiero casarme contigo? Se sobresaltó con pánico en los ojos. ¿Hice algo mal? Dímelo, puedo arreglarlo. O si no estás lista para el matrimonio, no hay problema. Podemos ir con calma. Solo lo mencioné no para presionarte, por favor, no te enojes. Al ver lo alterado que estaba, finalmente lo abracé y le mordisqueé suavemente el cuello. Inclinándome cerca de su oído, le susurré, quiero que uses un collar, el que mandé a hacer a medida. Póntelo cuando me propongas matrimonio, ¿de acuerdo? No lo dijo en voz alta, pero sentí un estruendo en su pecho. Me di la vuelta y me senté a horcajadas sobre él, besándolo profundamente. Ese fue el momento en que por fin pude dejar que viera mi verdadero yo. Acepté su propuesta, ahí mismo, enredada entre sábanas y promesas sin aliento. Agarrando la fina cadena de plata que le rodeaba el cuello, tiré de ella con una advertencia. Atar a alguien con un matrimonio es solo cobardía, una forma perezosa de eludir la responsabilidad. Así que no te atrevas a pensar que una vez que obtengamos ese certificado, tu trabajo estará hecho. Si alguna vez cambias de opinión, si alguna vez crees que puedes rebajarme o controlarme, te arruinaré. Se arrodilló ante mí jadeando con voz baja y reverente. Bueno, transfirió todos los demás bienes de su instituto de investigación a mi nombre, mis bienes prematrimoniales, legalmente míos. Mi asistente se encargará del resto del proceso. Dijo mientras se vestía con calma, con una repentina compostura profesional. ¿Preferiría el bebé una boda en la playa o en una capilla? ¿Quizás tradicional china? Vestido, anillos, zapatos, recuerdos, flores. Sus pensamientos ya estaban dando vueltas en torno a todo un plan de boda. Quiero una ceremonia tradicional china, dije. Empezar a planear, fin de la historia principal, epílogo. Nunca pensé que volvería a ver a Jocelyn hasta el funeral de su tía. Estaba tan delgada entonces que una ráfaga de viento podría habérsela llevado. Verla me destrozó como si todos mis arrepentimientos hubieran vuelto a la vida y me hubieran herido de nuevo. ¿Por qué no fui a buscarla antes? ¿Por qué me encerré en el laboratorio en cuanto supe que se había casado y estaba embarazada? La culpa me consumía, oleada tras oleada. Intenté llevármela a ella y a su hijo conmigo, pero se negó. En su mirada entumecida y apagada no vi más que odio. Investigué su vida matrimonial y encontré una verdad tan cruel que quise destrozar a Zane con mis propias manos. Jocelyn ansiaba venganza. La apoyé en silencio. Se limpió bien, mental y emocionalmente. Solo pude observarla desde la distancia, protegerla de la única manera posible hasta que Zane finalmente murió. Y Jocelyn fue libre. Pero con la muerte de Zane, fue como si su espíritu se disolviera. Entró en coma. Cuidé de su hija mientras intentaba por todos los medios salvarla. La trajeron a mi instituto con sus constantes vitales mantenidas solo por máquinas y esperanza. Cambié el rumbo de mi investigación. Empecé a perseguir el tiempo obsesionada con la idea de volver atrás. A antes de que se casaran. De vuelta a donde todo empezó. Si pudiera regresar al pasado, le diría cuánto la amaba. Aunque las palabras nunca salieran de mi boca, mi corazón lo haría saber. Fin. Tras la muerte de mi hija, la imagen de su cuerpo destrozado en el suelo me perseguía como una maldición inquebrantable. Estaba perdiendo la cabeza. ¿Por qué se quitaría la vida? Al menos no había ninguna razón, ninguna que me pareciera lógica.
La amaba. Le puse todo mi esfuerzo y devoción. En tan solo un mes, comenzaría su brillante nueva vida en la universidad. Recorrí su habitación como un fantasma, buscando cada rincón, desesperado por descubrir el motivo de su decisión. La habitación estaba inquietantemente limpia, los libros perfectamente ordenados, nada fuera de lugar. Demasiado ordenado. Demasiado silencioso. Justo cuando estaba al borde del colapso, una de sus compañeras, Annalise, apareció en mi puerta. Me entregó 3 cuadernos gruesos. Señora Serena, dijo en voz baja. Serena me pidió que los guardara. Creo que podrías encontrar tus respuestas dentro. Me quedé atónita al ver que mi hija llevaba diarios y me los había ocultado todo este tiempo. Abrí el primero. En la portada, con tinta roja como la sangre, una sola frase había sido escrita y repasada una y otra vez, como si intentara grabarla a fuego. La odio. Quiero suicidarme. Cada palabra era una daga. Cada verso, un grito de agonía. Mamá, ¿cuándo dejarás de ser tan controladora? Nunca me has querido. Solo la marioneta perfecta en la que me obligaste a convertirme. Es un monstruo. 687 puntos. Cuenta regresiva para la muerte. Devoré cada palabra. Impresionante, desgarradora, dolor, furia, asfixia, desesperación, todo al descubierto. La verdad me abrumó. La había empujado a ese abismo con mis propias manos. Un arrepentimiento abrasador e implacable me consumía por dentro y por fuera. Mi mundo se derrumbó. Salí al balcón, me incliné hacia el vacío, y en el vertiginoso momento de caída libre, escuché su voz. Voy a la escuela. Me desperté sobresaltado. Estaba de pie en la puerta, con la mochila al hombro y la expresión inexpresiva. Su rostro aún conservaba su tersura y juventud. Me giré hacia la pared el 1 de septiembre de hace 3 años, el día que empezó la preparatoria. Me temblaban las manos al correr hacia ella y abrazarla. Serena, Serena, mi bebé, siento mucho que mami se haya equivocado. Forcejeó contra mí alarmada y segura, con su joven rostro tenso e incómodo. Sus ojos rojos me observaban como si se hubiera vuelto loca. ¿Estás bien? ¿Estás enferma o algo? Recuperé la consciencia y la solté lentamente. Mi hija, mi querida niña perdida, estaba aquí completa y viva. Las palabras se me ahogaban. No sabía qué decir. Tenía solo 14 años. Los recuerdos la invadieron como un maremoto. Era el día de su orientación escolar. Ahora recordé que su maestra había enviado un mensaje en el chat grupal, pidiendo a los padres que asistieran si era posible. La noche anterior, Serena me había preguntado discretamente si podía acompañarla. El grupo se negó. Le dije que tenía una reunión importante con un cliente. La regañó por ser inmadura. Dijo que una niña de 14 años debería aprender a ser independiente. Y fingió no notar el dolor en sus ojos. Pero esta vez le dije, Serena, espera un momento. Voy contigo a la orientación. Se quedó paralizada, parpadeando confundida. ¿No dijiste que tenías un cliente importante hoy? Nada de eso importa. Tú eres más importante. Mírate, tienes los ojos hinchados de tanto llorar. Las palabras salieron sin que pudiera contenerlas. Me miró como si hubiera visto un fantasma. En aquel entonces, aún no había empezado a escribir un diario. Antes de la preparatoria, la presión que ejercía sobre ella no se había convertido en algo monstruoso. Estaba visiblemente deprimida. No hubo intimidación. Aún había tiempo. Ella iba en el asiento del copiloto, mirándome furtivamente de vez en cuando. Sus labios se entreabrieron ligeramente, como si quisiera preguntar algo. Pero al final, no dijo nada. En la escuela, me di cuenta de que todos los demás estudiantes estaban acompañados por sus padres. La última vez había ido sola. Sin madre ni padre. Uno de los momentos más importantes de su vida. Y la habíamos abandonado. Recordé haber leído su diario, lo aislada que se sentía. Lo fuera de lugar que parecía ese día, como una pieza de rompecabezas desajustada. Esta mañana, hizo algo que no había hecho en años. Me maquillé, me peiné y saqué un vestido del fondo del armario.
La tela me resultaba extraña después de años de usar trajes de oficina. Me sentí expuesta. Pero en sus ojos capté algo nuevo. Su compañera de clase susurró: «Tu mamá es tan bonita». Serena no respondió, pero vi que las comisuras de sus labios se elevaban. Una calidez extraña y desconocida floreció en mi pecho. No tenía ni idea de cómo ser una mejor madre. Pero sabía que tenía que intentarlo. Después de la orientación, volví a casa y compré varios libros sobre paternidad en línea. Incluso me inscribí en algunos cursos. Esta vez quería empezar bien. Por la tarde todavía tenía que ir a trabajar. Cuando mi jefe se enteró de que me había saltado una reunión con un cliente para asistir a la ceremonia de ingreso de mi hija al colegio, pasó más de 10 minutos reprendiéndome. De repente sentí que no valía la pena. Soy conocida por ser una adicta al trabajo, de esas que estuvieron en una conferencia telefónica el día que di a luz, que trabajaron a distancia durante el posparto y que ni siquiera intentaron amamantar. Pasé años esforzándome para generar ingresos para la empresa, ¿y ahora incluso asistir al momento clave de mi hija se considera inaceptable? Quizás sea hora de reevaluar mis prioridades. Mi hija estaba haciendo la tarea en su habitación. Cuando me vio entrar con un plato de fruta recién cortada, frunció el ceño ligeramente. Me dejó boquiabierta. «Serena», me interrumpió con impaciencia. Sabía que este semestre tenía que ser la tercera mejor de mi clase y la 10ª mejor de todo el grado. Me quedé paralizado. Sí, ese era el objetivo que le fijaba cada semestre. Carraspeando le dije: «Haz lo mejor que puedas. Está bien, no importa dónde te ubiques». Inclinó la cabeza, perpleja. «¿Estás loco? Fue tu idea venir a la ceremonia». Respiré hondo. No me creyó. Quizás mi cambio había llegado demasiado de repente como para que confiara. Intenté explicarle con amabilidad. «No estoy enojada. Asistir a su ceremonia de ingreso fue un honor, es algo que debería haber hecho. Las calificaciones importan, claro, pero no lo son todo. Bueno, la verdad es que hoy vi una noticia nueva. Mi hija sufrió una depresión grave por la presión académica. Me preocupaste por ti». «Ah, por eso. Decidí no presionarte más con lo académico». «¿En serio?». Por primera vez en mucho tiempo, sus ojos se iluminaron con un destello de alegría. Asentí solemnemente. Hizo una pausa. «Mamá, espero que lo digas en serio». Me tembló el corazón. Hacía siglos que no me llamaba mamá. Estábamos empezando a estrechar nuestro vínculo. Ya no se inmutaba cuando me acercaba. Antes solía trabajar hasta tarde en reuniones o cenas hasta la medianoche. Mi principal comunicación con ella consistía en revisar las tareas y el rendimiento. Cuando no podía estar presente le enviaba mensajes o la llamaba. Le daba planes de estudio y le fijaba metas, como establecer un KPS para mi equipo. No peor que KPS. Ese horario tan ajustado que había diseñado al detalle era como una bomba de relojería que le quitaba la cordura. Lo había soportado durante 3 años, quizás solo para asestarle un golpe final. Abrí el archivo digital, un plan de estudios meticulosamente elaborado, de 8.000 palabras y 12 páginas, diseñado por un tutor privado caro para cubrir los 3 años de preparatoria. Lo borré con un solo toque. Un extraño alivio me llenó el pecho, como una ráfaga de aire. Entonces recordé la cámara de vigilancia de su habitación. La instaló durante el verano antes de su último año de secundaria. Las adolescentes tenían tantos secretos, sobre todo con sus amigas, que necesitaba supervisión total. Revisé sus registros de llamadas, luego sus redes sociales, e inspeccioné regularmente su mochila, cajones e incluso su armario. El diario que guardaba en la escuela se había colado. En mi vida anterior, la vigilé así durante 2 años. Un día se me escapó algo, y ella se dio cuenta de que su habitación había estado bajo vigilancia constante. No reaccionó con ira ni lágrimas. Simplemente sonrió levemente y dijo: «Oh, da igual, haz lo que quieras». Entonces se dio la vuelta, fría y distante. Esta vez tuve que quitarle la cámara antes de que se diera cuenta. «Manada o Basla», la abrí con cuidado. De pie en una silla, extendí la mano para desenroscar la cámara escondida sobre el armario. Vi Tireirudoin.
Del susto, casi me caigo. Se quedó en la puerta, mirándome fijamente con los ojos encendidos. ¿Vas a poner una cámara? No, Serena, déjame explicarte. Se le llenaron los ojos de lágrimas casi al instante. Pensé que te cambiarías, pero la gente no cambia de la noche a la mañana. Dejó caer su mochila sobre el escritorio. Sigue fingiendo. Sostuve la cámara justo cuando la saqué. Lo siento, Serena. La instalaron hace 2 meses. Su rostro pasó de la incredulidad a la devastación. No dejarme cerrar la puerta con llave fue suficiente. Revisar mis contactos fue suficiente. Revisar mi bolso, mis cajones, fue suficiente. Que Carol me informara a diario fue suficiente. ¿Hay algo de mí que no sepas ya? ¿Quieres grabar también lo que murmuro en sueños? Me acerqué queriendo abrazarla, consolarla, decirle que estaba equivocada. Pero ella retrocedió violentamente, gritando histéricamente: «No me toques, déjame en paz. Te odio». La frágil confianza que acabábamos de reconstruir se desmoronó. Carol, que incluso estaba en la cocina, acudió corriendo al oír el ruido. Mi hija se arrojó a sus brazos. Carol tenía una cámara en mi habitación. Me espiaba. Sentí como si alguien me hubiera arrancado un pedazo del corazón. Para ella, incluso una empleada doméstica era más confiable que su propia madre. Carol había estado trabajando en casa desde mi divorcio, encargándose de las comidas y la recogida de mi hija del colegio. Nunca aprobó mi forma de criarla. Pero yo era su jefe, así que nunca dijo nada. Ahora, incluso ella parecía decepcionada. Mamá de Serena, sé que no debería interferir. Pero no se pueden poner cámaras en la habitación de un niño. Eso es una grave invasión de la privacidad. Mi hija lloró aún más fuerte al oír su palabra. Me invadió el pánico. Tenía que explicarle. Por favor, escúchame. Mi voz alzada sobresaltó a mi hija y la hizo callar. Una se calmó. Le expliqué que en realidad había venido a quitar la cámara, no a instalarla. Parecía escéptica. Pero Carol me creyó. Serena, tu mamá puede ser estricta, pero no es mentirosa. Confío en que lo que dijo sea cierto. Mi hija se quedó callada un buen rato. Luego dijo: «Está bien, Carol, confío en ti». Me miró con expresión complicada. Me rompió el corazón. Fui tan torpe. Me quedaba un largo camino por recorrer para aprender a ser su madre. Sin prisa. Paso a paso. Le prometí que nunca volvería a entrar en su habitación sin permiso. Me hizo escribirlo, igual que yo le pedía que escribiera sus promesas cuando rompía las reglas. Me lo tomé en serio. Lo leyó 2 veces satisfecha y lo pegó en la pared de la sala, justo donde estaban sus cartas de garantía. Un giro inesperado del destino. Pero al menos empezaba a mejorar la relación entre nosotros. Después del trabajo me sumergí en libros sobre la relación entre padres e hijos. Asistí a conferencias en línea y tomé notas detalladas. Cuanto más aprendía, más me daba cuenta de lo retorcida y controladora que solía ser. Pronto llegó la hora de los exámenes parciales. El repentino recuerdo de Mai me golpeó: a mi hija le había ido fatal en este. Me culpé por no haber prestado más atención. El tutor me llamó y me pidió que fuera a la escuela. En la secretaría se veía serio. Mi hija estaba de pie junto a él, cabizbaja, agarrándose el dobladillo de la camisa. Como un pequeño ciervo al que pillan haciendo algo mal. La maestra, la señora Serena, dijo con gravedad: las notas de su hijo han bajado mucho. Sobre todo en inglés, solo 80. A este paso ni siquiera entrará en una universidad de 3er nivel. Como su madre, no tienes nada que decir. Le di una palmadita suave en el hombro a mi hija, indicándole que estaba bien. Maestra, le dije con calma, solo es una mala actuación. Eso no significa nada todavía. Dash apenas está en 10º grado. ¿Cómo puede alguien predecir que no entrará ni siquiera en una universidad de 3er nivel? El profesor se quedó sin palabras por un momento, ajustándose las gafas con el ceño fruncido. Claramente esperaba a la típica madre que se disculpa y regaña a su hijo en el acto. Continué: aunque Serena Dosante entre en la universidad, no es el fin del mundo.
Creo que sea cual sea el camino que tome, brillará a su manera. Ante la mirada atónita de varios profesores, tomé la mano de mi hija y me fui. En mi vida pasada, ese mismo día, la había reprendido públicamente delante de una docena de profesores. Le había exigido saber por qué su puntuación en inglés era tan baja. Ella se quedó callada, lo que solo me enfureció aún más. Arrastré una silla y me senté, negándome a irme. Si no me das una razón, no me voy. Nos quedaremos aquí hasta que hablemos. Las lágrimas corrían por su rostro. Mamá, no quiero hablar de esto aquí. Podemos irnos a casa. ¿De qué sirve decírmelo en casa? Dímelo aquí para que los profesores entiendan por qué te fue tan mal. Aún así, se quedó callada, sorbiendo como una codorniz. 2 profesores intentaron convencerme de que la llevara a casa. Pero estaba decidida a ganar. Y lo hice. Su voz sonó hueca cuando finalmente dijo, me vino la regla durante el examen de inglés. Me dolía tanto el estómago que ni siquiera podía concentrarme en la parte de escuchar. Tampoco terminé el ensayo. ¿Te parece suficiente razón? Las profesoras intercambiaron miradas comprensivas. Sus miradas hacia mí estaban llenas de desprecio. Humillada arrastré a mi hija a casa en silencio. No me disculpé. En cambio, la regañé por avergonzarme. Luego la hice pararse de cara a la pared durante 2 horas. Afuera de la escuela, seguía sosteniéndole la mano. Se apartó nerviosa. Yuri, ¿de verdad no te molesta que lo haya hecho tan mal? Claro que no, respondí. Lo decía en serio. Ya he dicho antes que lo importante es que te esfuerces al máximo. Pensé que solo lo decías para hacerme sentir mejor. Pero en realidad se lo dijiste a la profesora. ¿No temes que deje de importarle? Le revolví el pelo y sonreí. No, los profesores no son tan mezquinos. Sus cejas se relajaron. Entraré a la universidad, dijo con repentina convicción. Le di un gran pulgar hacia arriba. Pero también le recordé que la salud y la felicidad importan aún más. Lo que no dije fue lo más importante, que siga viva. Vamos de compras, dije. Dudó un segundo y luego se subió al asiento del copiloto. En el centro comercial, primero compré una almohadilla térmica y una caja de calentadores desechables. Estos te ayudarán a aliviar el dolor durante la regla, le dije. Y te prepararé té de dátiles rojos cuando llegue, ayuda mucho con los cólicos. Se le sonrojaron las mejillas. ¿Cómo lo supiste? Mentí fatal, me dijo tu tía Carol. Luego añadió, siempre puedes decirme cuando te sientes bien. La verdad es que ni siquiera sabía cuándo le vino la primera regla. Carol me lo contó mucho después. Mi hija estaba asustada y no sabía qué hacer. Y Carol la ayudó a superarlo, enseñándole a usar compresas. Para mí, la regla siempre había sido algo normal. Todas las chicas pasan por eso. No es nada que valga la pena. Pero en mi vida pasada, había estado demasiado ocupada controlándolo todo. Y se perdió demasiado. Después, la llevé a una tienda de ropa. Le dije que siempre que se ajustara a nuestro presupuesto, podía elegir lo que quisiera. Respetaría su gusto. Me miró como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Toda su ropa anterior la había comprado yo. Ropa interior, calcetines, todo. Nunca le pregunté qué le gustaba. Ni me importó. Esta vez entramos en una boutique llena de moda adolescente, dulce y a la vez moderna. Sus ojos brillaron como fuegos artificiales. Frente al espejo gigante mostró un conjunto tras otro. Dando vueltas y sonriendo como si brillara por dentro. Mamá, dijo en voz baja. ¿Cómo supiste que me gustaba este estilo? ¿Mamá leyó tu diario? Tengo la intuición de una madre. Bueno, tienes toda la razón. Sigue adivinando la próxima vez. Maté y ayudé, pero me río. 15 o 16 años es la edad perfecta para empezar a cultivar el pensamiento independiente. También es cuando uno empieza a explorar quién es realmente. En su última vida, sofoqué ese proceso como una marioneta cuyos hilos controlaba. Pero ya no. Esta segunda oportunidad me ha enseñado que, desde que nació, solo se pertenecía a sí misma.
Al final, ella misma elegía su ropa. Los colores combinaban a la perfección, a la moda, sin ser exagerados. En el espejo se veía vibrante, serena y radiante de confianza. Tan diferente de la chica encorvada de gafas gruesas y ojos apagados de antes. Después de comprar, la llevé a KFC. Algo que jamás habría permitido antes. En aquel entonces un nutricionista planificaba cada comida. Qué comer, cuándo comer, qué suplementos tomar para un mayor desarrollo cerebral. Todo en porciones y horarios precisos. Incluso su rutina semanal de ejercicios estaba fijada. Descubrí por su diario que solía revelarse guardando dinero para sus gastos y pidiendo a sus compañeros que le pasaran pollo frito y refrescos a escondidas. Comía hasta vomitar, solo entonces sentía que valía la pena. Una vez, acabó en urgencias con apendicitis aguda. No tenía ni idea. Pensé que la nutricionista había arruinado el plan. La perseguí exigiéndole respuestas, solo para que la profesional me regañara. Mi hija vio mi pánico y en su diario, describió la satisfacción que sintió. Solo quería que supiera que no todo tiene que salir como ella lo planeó. Mi cuerpo, mis reglas. Le puse un muslo delante. Puedes comerlo cuando quieras. Pero no te pases, ¿vale? No es bueno para ti. Ella le dio un mordisco. Sé que me hace daño. Pero aún así lo quiero. Anhelaba la comida misma, era el deseo insatisfecho, la fantasía prohibida. Como un niño que sueña con que la fruta prohibida debe tener un sabor divino, solo para descubrir que es solo una manzana común. De vuelta en casa, nuestras comidas volvieron a la normalidad. Se acabaron las dietas rígidas y las comidas programadas. Carol solía cocinar platos que le encantaban a mi hija. Su apetito mejoró, al igual que su complexión. Comparada con antes, se veía más sana, más alta, más llena de vida. Nuestra mesa del comedor resonaba con risas suyas, mías y de Carol. Antes de que nos diéramos cuenta, ya estaba en su último año de preparatoria. En los últimos 2 años, leí más de 30 libros sobre crianza. Tomé cursos en línea 3 veces al año. Intercambiaba ideas regularmente con otras madres. De la teoría a la práctica funcionaba. Y cuanto más aprendía, más claro me parecía lo extremo que había sido antes. En realidad, me estaba reeducando a través de ella. Ahora es alegre y extrovertida. Tiene varios amigos, va a fiestas de cumpleaños e intercambia regalos. Antes, la única persona cercana a ella era Annalise. Los padres de Annalise eran funcionarios. Tenía buenas notas y un carácter tranquilo y respetuoso con las normas. Le dije a mi hija que se hiciera amiga de chicas como Annalise. Quienes usaban maquillaje de jóvenes y perseguían a celebridades por todo el país. Eran malas influencias. Sus amigos la distraían de sus estudios. Con uno fue suficiente. Mi hija escuchó. Solo se quedó cerca de Annalise. Solo después de leer su viejo diario me di cuenta. Era antisocial. Fueron sus compañeros de clase quienes la aislaron. Una chica, conocida por ser problemática, lideró la carga. La insultaron. Perra. Falso. Un campesino. No se quedaron en palabras. Se pusieron agresivos. Ella solo pidió una cosa, que la golpearan donde otros pudieran verla, sobre todo en la cara. Se rieron. Vaya, qué considerados los chefs. Supongo que le haremos ese favor. Le metieron la cabeza en el lavabo. Jugaron a la asfixia. Le apagaron cigarrillos a medio fumar en la espalda. Tiró su uniforme escolar a un retrete de pozo. Le dio a todo. Ni siquiera Carol se enteró. La tutora me llamó una vez y me dijo que mi hija era demasiado retraída. No socializaba. Me pidió que vigilara su salud mental. Respondí con frialdad. Los chefs van a la escuela para estudiar, no para hacer amigos. Su meta es entrar a la universidad. Eso es todo lo que importa. Por favor, concéntrate en sus notas. La maestra suspiró. Nunca volví a llamar. Mi hija se lo guardaba todo. Pensé que el estrés de los exámenes la estaba afectando. Le ofrecí llevarla de excursión los fines de semana para que se relajara.
Ella se negó. Dijo que necesitaba repasar. Me alegré. En aquel entonces, su depresión ya se había arraigado. Entonces la sumergía en la bañera una y otra vez, persiguiendo esa sensación de ahogamiento. Siempre me abro paso justo antes de desmayarme. Pero nunca se siente como un renacimiento, solo más vacío. Quizás esta no sea la manera de terminarlo. Pero algún día encontraré la manera. Había estado tan indefensa. Tan completamente sola. Fui a recoger a mi hija del colegio. Desde lejos. Ya me di cuenta de que algo andaba mal. Sus hombros se encorvaron. Sus pasos eran lentos. Todo su semblante se nubló de tristeza. Pero en cuanto vio mi coche, sus ojos se iluminaron. Y una sonrisa se curvó bajo su máscara. No pude ver su rostro con claridad. Pero el brillo en sus ojos no mentía. Serena. ¿Ha pasado algo especial en la escuela últimamente? Intenté sonar informal. Como si solo estuviera conversando. No realmente. Se acerca el examen de admisión a la universidad. Así que todos están ocupados preparándose. Parecía desanimada. Así que no insistí más. De vuelta a casa. Carol tenía la cena lista. Pero Serena entró corriendo a su habitación y cerró la puerta con llave. Y se negó a salir. Dijo que tenía hambre y no quería cenar. No reaccioné. A las 11 la luz de su habitación seguía encendida. Le pedí a Carol que le trajera un vaso de leche caliente. Serena siempre había estado muy unida a ella. Quizás podría lograr que se abriera. Carol regresó poco después. Su rostro estaba lleno de preocupación. Serena tenía la cara hinchada. Dijo que se chocó con algo. Pero puedo decir que fue por una paliza. ¿Quién demonios haría algo así? Apreté los puños instintivamente. Nunca imaginé mi brillantez. Mi hija, aunque segura de sí misma, aún podría ser víctima de acoso. Al día siguiente fui directamente a la escuela desde la oficina. Era la hora del almuerzo y la mayoría de los estudiantes estaban absortos en sus libros de preparación. Estudiando a toda prisa para el examen. Serena pareció sorprendida al verme. Mamá. ¿Qué haces aquí? Quedé con un cliente cerca y vi tu botella de agua en el coche. Pensé en dejarla. Los analistas que estaban sentados detrás de ella me saludaron con cariño. Aproveché para agregarla a WeChat. Justo entonces entró una chica alta con un corte de pelo pixie, caminando de puntillas como si fuera la dueña de la sala. Dos chicas más bajas me seguían de cerca. Al pasar, me miró de reojo con ojos penetrantes y rasgados. Nuestras miradas se cruzaron, y en ese instante supe que era la chica que había liderado el acoso en mi vida anterior. En el diario de Serena, la llamaba Scarlett. Pero nunca escribió porque Scarlett la había elegido como objetivo. Probablemente solo porque no le gustaba verla. En la escuela no se permitían teléfonos, así que los analistas no me enviaban mensajes hasta después de clase. Tras una indagación suave pero persistente, por fin se sinceró. Auntie, ¿no conoces a Fiona? Es la hija de la nueva esposa del padre de Serena. Sentí un palpitar en mis sienes. Así que se llamaba Fiona, la hijastra de mi exmarido. Eso sí que no lo sabía. Los analistas continuaron. Fiona se transfirió a nuestra clase hace 2 meses. Desde el primer día, Chess ha estado molestando a Serena, diciendo que le había robado a su padre o algo así. Escuché que el padre de Fiona falleció justo después de que ella naciera. Quizás Chess solo estaba celoso de Serena. Le di las gracias y colgué. Inmediatamente le envié un mensaje de voz a Derek. Derek, dile a esa hija tuya que se aleje de Serena o te juro que me encargaré yo sola. Han pasado casi 8 años desde que Derek y yo nos divorciamos. Mi hija siempre quiso tener un segundo hijo, pero yo me negué. Su madre despreciaba a Serena por ser una niña y no paraba de quejarse de lo inútiles que eran las hijas. Incluso me acusó de cortar la línea familiar. Una noche no pude aguantar más y volqué la mesa. Ella lloró y montó en cólera como una loca. Derek aprovechó la oportunidad y exigió el divorcio.
Ni siquiera 3 meses después, se volvió a casar. Más tarde me enteré de que había estado viendo a su actual esposa incluso antes de nuestro divorcio. Ahora sospecho que toda esa escena de la cena fue orquestada entre ellos dos. Pero en ese momento, estaba demasiado ocupado con el trabajo y me concentraba únicamente en criar a Serena. No me había molestado en buscar venganza. Pero ahora más les vale estar preparados, porque estoy ajustando cuentas de una vez. Antes de que pudiera encontrar una solución, mi hija volvió a casa. Sus heridas eran mucho peores. Le pregunté conmovida qué había pasado. Pero en lugar de responder, me culpó por decirle a Derek que Fiona la había estado acosando. Quedó claro que Derek debió haber confrontado a Fiona en casa. Y Fiona, resentida, respondió con aún más violencia. Mi hija, profundamente apegada a su padre, tenía dificultades para distinguir el bien del mal. Le escribí a Annalise pidiéndole que averiguara quién más estaba involucrado en el acoso escolar de mi hija. Primero necesitábamos pruebas. Al poco tiempo Annalise me envió un vídeo. Tía, me enteré de esto por una compañera que lo grabó en secreto. Escribió en la grabación, Fiona abofeteó a mi hija repetidamente más de una docena de veces, contando cada una en voz alta. A los demás estudiantes, les hizo girar los brazos para evitar que se defendiera. Me quedé paralizada en el sofá, con la cabeza palpitante y la respiración agitada. Cuando terminó la escuela y mi hija regresó a casa, la confronté. Serena, ¿por qué dejas que te hagan daño así? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Crees que no puedo protegerte? ¿Quién demonios es Fiona para ponerte la mano encima? Antes era estricta contigo, sí, pero nunca te levanté la mano. ¿Qué derecho tiene? Parecía aturdida, nerviosa, y me secó las lágrimas con manos temblorosas. Era la primera vez que me veía llorar. Mamá, no llores, lo siento, es mi culpa. No tienes la culpa. Fiona sí. La única pregunta es, ¿quieres justicia o prefieres callar y ser una cobarde? Apretó los puños. Mamá, quiero que Fiona pague. Bien, esa es la hija que crié. Después me dijo que se había callado porque le preocupaba cómo Fiona trataría a su padre. Derek a menudo le contaba sus problemas en casa, su actual esposa era agresiva y abusiva. Al oír eso sentí una oleada de ira, lista para abofetear a Derek, pero al mismo tiempo, una parte de mí sintió una profunda satisfacción. Por fin estaba recibiendo lo que se merecía. Al día siguiente me paré frente a la puerta de la escuela con una pancarta. Fiona, la abusadora, fuera de la escuela. Era la hora de la salida y rápidamente se reunió una multitud, con los ojos llenos de curiosidad y juicio. No esperaba que mi hija apareciera. No quería que la gente supiera que ella era la víctima. Pero ella dijo con firmeza, mamá, soy yo la que sufre acoso. Es Fiona quien debería esconderse, no yo. No tengo miedo. La determinación en su mirada me dio fuerzas. Al poco rato, el director me invitó a su oficina. Tras escuchar mis acusaciones y ver el vídeo, suspiró y dijo, madre de la señora Serena, no empeore la situación. Fiona vendrá a disculparse. Podemos resolver esto en privado. Si se hace público, no le conviene a nadie. Serena será etiquetada como víctima y podría seguirla de por vida, especialmente en esta era digital. Ya sabes cómo es. Me importa un bledo lo que creas que sé. Tiré a un lado la botella de agua que me dio. Mi hija fue agredida. No tememos al futuro. Solo quiero que los responsables sean castigados. Exijo que la escuela expulse a Fiona, la cabecilla del acoso. Tartamudeó, ¿no es un poco duro? Lo fulminé con la mirada. Hice mi tarea. Fiona es la sobrina de tu esposa, ¿verdad? La única razón por la que se atreve a actuar así es porque la has estado protegiendo. Su expresión se ensombreció. No puedes hacer acusaciones sin fundamento. Mira, ¿qué tal si arreglamos que la familia de Fiona pague una indemnización? Expulsarla le arruinaría la vida. Levanté el teléfono. Grabé todo lo que acabas de decir. Si la escuela no toma medidas, lo hará público. A ver cuántos padres están dispuestos a enviar a sus hijos a un lugar que protege a los acosadores. Al día siguiente expulsaron a Fiona y a los 2 cómplices.
Derek llamó furioso. Vivian, ¿de verdad tenías que llegar tan lejos? Fiona es solo una niña. Perdí la paciencia. Intenta hablar como un ser humano. Mi hija fue la que recibió la paliza. ¿No es una niña también? Pero ahora soy parte de la familia de Fiona. ¿Cómo se supone que los enfrente después de lo que hiciste? ¿No puedes pensar en mí ni por un momento? Yuri, siempre tan egoísta. Reí con amargura. Mi hija había entrado silenciosamente en la habitación y escuchó cada palabra. Su rostro palideció. Mamá era papá. Ya lo sabía. Sí, necesitaba dejar de vivir en una ilusión. Tuvo que afrontar la realidad de que su padre no la amaba como ella imaginaba. En su diario de la vida anterior, escribió que yo era controladora y dura, mientras que su padre era el único que la amaba de verdad. No, Chidi la llamaba a veces, se presentaba en la escuela, me escabullía su paga a escondidas. Ella creía que nuestro divorcio era culpa mía por ser demasiado dominante. Una noche, después de sacar un mal examen, no se atrevió a volver a casa. Se quedó fuera de su casa y miró por la ventana, solo para verlo riendo y comiendo con su nueva familia, feliz y completo. Esa vida que él creía que debía ser suya había sido entregada a la hija de otra persona. Ahora en mis brazos, murmuró. Pero en su verdadera hija, me quedé sin aliento. ¿Cómo podía explicarle que ni siquiera los lazos de sangre podían afianzar a alguien cuyo corazón ya se había extraviado? Mamá, cuando te divorciaste, ¿por qué no dejaste que papá me llevara? Hice una pausa. Porque tu padre, como tu abuela, siempre quiso un hijo. Nunca quiso realmente una hija. Su rostro palideció aún más, pero luego se secó las lágrimas. La convertiste en una mentirosa. De ahora en adelante solo te necesito a ti, mamá. A lo largo de los años transcurridos desde el divorcio, Derek había tergiversado la verdad de todas las maneras posibles para construir una imagen de buen padre frente a nuestra hija. Afirmaba que la razón de nuestra separación eran nuestras filosofías parentales contradictorias. Se presentó como quien luchó con uñas y dientes por la custodia, mientras yo me aferraba egoístamente a sus problemas descontrolados. Densai, un maniático del control, le dijo una vez a nuestra hija. Te cambió el apellido en cuanto nos divorciamos solo para tenerte bajo su control. Y mi hija le creyó. Su resentimiento hacia mí solo se acentuó. Pero la verdad es que Derek fue el primero en ceder la custodia. Nunca tuve que pelear con él por ella. Sus ingresos eran modestos y tenía prisa por volver a casarse y tener un hijo. En esos primeros años tras la separación, apenas tuvo tiempo para nuestra hija. Solo cuando se hizo evidente que no iba a tener un hijo, empezó a intentar acercarse a ella de nuevo. Una decisión calculada. Nunca lo denuncié. No porque lo hubiera matado, sino porque no quería romperle el corazón a nuestra hija. Al acercarse el examen de admisión a la universidad, mi hija por fin pudo concentrarse plenamente en sus estudios, libre del acoso de Fiona. La noche antes del examen, admitió que se sentía un poco nerviosa. La llevé a dar un paseo por el parque para calmarla, contándole anécdotas graciosas de mi época escolar. Ella escuchaba con una sonrisa, atenta a cada palabra. Pero al darnos la vuelta para volver a casa, una figura oscura surgió repentinamente de entre las sombras de los árboles. Mi hija jadeó de miedo. Me coloqué frente a ella, protegiéndola instintivamente. La figura se acercó. Llevaba una sudadera negra con capucha puesta, una máscara negra que le cubría casi todo el rostro y una mano oculta tras la espalda. Mi corazón latía con fuerza. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren?, pregunté intentando mantener la voz firme. Me arruinan la vida, los dos, gruñó la figura. Por tu culpa, no puedo hacer el examen de la universidad. Serena, tú tampoco vas a aprobar mañana. Iremos juntos al infierno. Era Fiona. Me siguió bailando el vals, apuntaba a mi hija. Cuando vi el palo alzado sobre su cabeza, extendí la mano y lo agarré con ambas manos, agarrándolo con fuerza. Corre, llama a la policía. Le grité a mi hija, pero no corrió. En cambio, se abalanzó y agarró el pelo de Fiona con fuerza mientras Fiona seguía forcejeando conmigo con el palo. Fiona gritó de dolor. Perra, suéltame, chilló. Eres la perra.
La basura de toda tu familia. Mi hija escupió. Me quedé paralizada un momento, atónita. Era la primera vez que oía a mi hija maldecir. Siempre había sido callada y tímida, apenas podía levantar la cabeza cuando la acosaban. Ahora me quedé quieta, viéndola defenderse, feroz e implacable. Tiré el palo a un lado y llamé rápidamente al 911. Resulta que Fiona era pura ladrido y nada de mordida. Puede que fuera más alta y ancha, pero le faltaba fuerza. Mi hija tenía la ventaja. La inmovilizó contra el suelo y le dio una bofetada en la cara. Fiona, atónita, se agarró la mejilla. Te arrepentirás de esto, te lo juro, espera, chilló. Mi hija tenía el pelo revuelto, pero sus ojos brillaban. Estoy esperando. Vamos, levántate, dijo con frialdad. A ver si lo intentas. La cara de Fiona ya se había hinchado al doble de su tamaño. Empezó a llorar, un llanto lastimero y lloroso. Serena, zorra, me pegaste y me robaste a mi padre. Si no me matas hoy, te matarán mañana, se lamentó. Mi hija se burló completamente indiferente. ¿Quién quiere a tu basura de padre? Quedártelo. Al ver que Fiona ya había aguantado bastante, levanté a mi hija y le hice un gesto de aprobación con el pulgar. La policía llegó poco después. Fiona fue detenida por agresión con arma. Soy menor de edad, no pueden detenerme. Lloró y gritó como una loca. La agente señaló su identificación. Cumpliste 18 años ayer. Cuando acosaste a Serena antes, te dejamos ir porque eras menor de edad. Pero está claro que no has aprendido nada. Papá, llévame a casa. Si no, mamá no te dejará ir. Derek no se atrevió a mirar a Fiona. Murmuró entre dientes, idiota. Frotándose las manos con torpeza, se giró hacia su hija con una sonrisa forzada, intentando decir algo. Pero ella lo miró con una expresión gélida, sin siquiera mirarlo. Al ver a Derek desaliñado y derrotado, pensé que la vida tampoco había sido amable con él. Me acerqué a él, levanté la mano y le di 2 bofetadas, una en cada mejilla. Eso es por mi hija. La policía me gritó que parara. Pero Derek se agachó un poco y les dijo, no pasa nada, agente. Solo un asunto familiar. Al día siguiente mi hija presentó su examen de admisión a la universidad como estaba previsto. Me dijo que después de confrontar a Fiona, se sintió más ligera, como si le hubieran quitado un peso de encima. Incluso respirar parecía más fácil. Sus pensamientos fluían con claridad durante la prueba. Su pluma bailaba sobre la página, nítida, suave e inspirada. Supe entonces que lo tenía. Efectivamente, cuando salieron los resultados, Shed obtuvo 30 puntos más que en sus exámenes de prueba, 609. Me abrazó. Sentí un cosquilleo en la nariz. No la había presionado para que sacara una nota determinada esta vez, pero ¿cómo no iba a estar orgulloso? Le dije que podía elegir la universidad y la carrera que quisiera. La universidad había sido mi sueño, no el suyo. Después de preguntarme qué pensaba y pensarlo detenidamente, finalmente eligió una universidad de primer nivel en una ciudad cercana para estudiar psicología. La noche antes de irse a la universidad, insistió en dormir a mi lado. Mamá, hay algo que me he estado preguntando desde hace mucho tiempo, susurró. El primer día de instituto fue como si te hubieras convertido en una persona completamente diferente. Me dijiste entonces que habías leído una historia sobre una chica que cayó en depresión por la presión académica y te preocupaba que yo pudiera pasar por lo mismo. En aquel entonces era demasiado joven para darle mucha importancia, pero cuanto más lo pensaba con el paso de los años, menos me cuadraba. Dime la verdad, mamá. ¿Qué pasó de verdad? Te volviste amable. Dejaste de ser controlador. Me diste espacio para respirar. Sobre todo, empezaste a pasar mucho tiempo conmigo. Eras una adicta al trabajo, ¿recuerdas? Gracias, mamá. Su voz era suave como la luz de la luna a través de una cortina transparente, o como una brisa de verano rozando mi corazón. Así que le conté una historia. Había una vez una niña llamada Maya. Tenía una hermana mayor llamada Hannah y un hermano menor llamado Ethan. Era la niña indeseada, a la que incluso las mascotas de la familia evitaban.
Su madre decía que su propósito en la vida era cuidar a su hermano de pequeña y ganar dinero para el de mayor. Las niñas, decía su madre, nacían siendo baratas. De todas formas, con el tiempo pertenecían a otros. Maya apenas terminó la secundaria cuando la enviaron a trabajar al sur, ganando dinero para que su hermano pudiera ir a la escuela y tomar leche y suplementos para crecer alto y fuerte. Su madre decía que así es como se debe criar a los niños. Después de un año en la fábrica, Maya aún soñaba con volver a la escuela. Dejó su trabajo y regresó a casa. Como era de esperar, la golpearon brutalmente. Sus padres la azotaron con tanta fuerza que la golpearon con bastones antes de que finalmente cedieran. Se le permitió volver a estudiar, siempre y cuando pagara su propia matrícula. Sobrevivió con trabajos de medio tiempo durante 3 años y medio, con la ayuda de su hermana mayor, que ya estaba casada. Con el tiempo logró entrar en una universidad de segunda categoría. No está mal, considerando la escuela de la que venía. Pero Maya soñaba con ir a la universidad, y podría haberlo logrado, sus notas eran lo suficientemente buenas. Pero suspendió el examen. La noche anterior al examen de ingreso a la universidad, los padres de Maya la obligaron a cosechar trigo en los campos hasta casi el amanecer. No querían que tuviera éxito. Estaba en edad de casarse, y una dote podría generar una suma considerable que podría ahorrar para su hermano. Tras muchas idas y venidas, Maya finalmente llegó a la universidad. Estaba decidida a triunfar, a ganarse el respeto de sus padres y abuelos, especialmente de su madre. Su madre, también mujer, se había pasado la vida menospreciándose, hundiéndose en el fango sin resistencia. Durante la universidad, Maya destacó. Obtuvo numerosas becas y reconocimientos. Tras graduarse, se instaló en la ciudad con un trabajo estable y una vivienda propia. Reacia a ser la donante vitalicia y el apoyo emocional de su hermano, poco a poco cortó todo vínculo familiar. Cambió su nombre y se mudó a un lugar que sus parientes parásitos jamás podrían encontrar. A través de su propia experiencia, Maya llegó a comprender una dura verdad. Para que una persona común supere sus circunstancias, solo hay un camino, el estudio incansable, sobre todo para las chicas. Si no hubiera sido por su familia, que la hundía, podría haber llegado aún más alto. Entonces tuvo una hija. Pero para su consternación, su esposo y su suegra compartían la misma mentalidad tóxica, preferían a los hijos varones a las hijas. Maya ansiaba demostrarles que estaban equivocados, pues decían que las niñas valían menos. Depositó todas sus esperanzas en su hija, hasta la última gota de su arrepentimiento y desafío. Planificó la vida de su hija con precisión, desde la educación infantil hasta la guardería, el jardín de infancia y la primaria. Cada paso estaba meticulosamente planeado. Hasta que una noche tuvo un sueño aterrador. En el sueño su hija había entrado a la universidad, tal como Maya deseaba. Pero el mismo día que llegó la carta de aceptación, la niña saltó del balcón. Dejó atrás una pila de diarios página tras página, acusando a Maya de sus crímenes. El sueño fue inquietantemente vívido. Conmocionó profundamente a Maya. Empezó a reflexionar sobre cómo estaba criando a su hija y a sí misma. Juró que los criaría de nuevo. Nunca permitiría que esa pesadilla se hiciera realidad. Bajo la luz de la luna, el rostro de su hija estaba surcado de lágrimas. Con la nariz tapada y la voz entrecortada, dijo: «Mamá, yo también tuve un sueño así. La noche antes de empezar la preparatoria, soñé que tu control sobre mí había alcanzado su punto máximo. Estaba aterrorizada, asfixiándome. Lloré toda la noche. A la mañana siguiente tenía los ojos hinchados. Mamá, quizá esto es lo que quieren decir cuando dicen que madres e hijas comparten un corazón». No podía hablar. Tenía la garganta bloqueada por la emoción. Ella se acercó y me abrazó. La noche estaba tranquila y silenciosa. Poco después de que mi hija se fuera a la escuela, entré en su habitación a limpiar el polvo. Sin querer, tiré un cuaderno de la estantería. Por un instante congelé los recuerdos de esa otra vida. Al leer su diario volvieron a mí como un torrente. Mi corazón latía con fuerza antes de atreverme a leer las palabras en la página abierta. Tengo la mejor mamá del mundo. Me temblaban las manos al pasar las páginas. Estaban llenas de momentos cotidianos, fragmentos de nuestro tiempo juntos.
Sched registró toda su inquietud cuando empecé a cambiar. Su aceptación gradual, luego su disfrute. Cada pequeño detalle fue capturado con humor, algunos incluso con pequeños dibujos. Fue vívido y tierno. Dentro encontré la promesa manuscrita que hice al retirar las cámaras de vigilancia. Me reí a carcajadas. Terminé el diario rápidamente. Al cerrarlo me sentí como un niño que había hecho algo malo. La llamé para disculparme. Ella solo se rió y dijo, «Mamá, lo dejé ahí a propósito para que lo encontraras». Afuera, cantaba una alondra. Me reí de nuevo. Hoy también es un muy buen día.